amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Muy, pero muy buenos días. Dios les bendiga. Hoy es un día especial. Hoy es un domingo maravilloso. Domingo 19 de abril del 2020. Espero haya pasado una semana de bendición. En los momentos de tormenta se ve la mano de Dios. Así que un saludo ahí a usted en casita. Gracias por los que ya se están conectando. Gracias a Jenny Marín, que ya está conectada ahí. Gracias por estar en la sintonía. Gracias por enviar el enlace a otra persona. Porque hoy hay una palabra muy hermosa de las Sagradas Escrituras que seguramente va a librar a muchas personas esta semana del temor. O por qué no decirlo, estos días de esta cuarentena, para algunos más dura que para otros seguramente, pero bueno, estamos sabiendo que la mano de Dios no nos ha dejado, que la mano de Dios. Fundación Formando Huellas, bienvenida a la sintonía. Viticor, bienvenido a la sintonía. Qué bueno que estén ahí en línea con nosotros. La mano de Dios no se ha apartado de nosotros. La presencia de nubes no indica que el sol no está, el sol sigue ahí. Así que un abrazo donde quiera que nos están sintonizando, marque su sintonía, no olvide que esta enseñanza también será subida a nuestra línea, ahorita en vivo por este medio, pero luego será subida y ahí la puede encontrar. Pero envíale ahorita este enlace a alguien, porque hay una palabra de Dios esta mañana que sé que va a mover su espíritu, que va a mover su corazón, y tal vez la necesite alguien desesperado. Las estadísticas dicen que estos días subió la violencia intrafamiliar. Lucifreo Marín, bienvenido. Dios lo bendiga, como siempre usted ahí, escuchando una palabra de parte de Dios. Estos días subió la violencia intrafamiliar, han tenido que atender cantidad de casos de violencia, porque la gente se estresa, porque la gente tiene mucho temor. Y hoy habrá una palabra, casualmente, que sé que es el antídoto de Dios para vencer el temor. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta palabra preciosa que tenemos para hoy. Tico Bermúdez, bienvenido a línea. Dios lo bendiga, que esté ahí conectado. Qué bueno, avísenle a alguien. Empezó la transmisión de nuestra iglesia Formando Huellas. Un abrazo
Un abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo de parte de nosotros y podemos ver por estos medios, es una bendición. Entonces empezamos hoy. Esta palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que a mí me ha movido mi espíritu y sé que a usted también. Alguien necesita hoy de esta palabra. Alguien necesita seguramente, luego que la subamos a YouTube, seguramente alguien necesita y va a ver en diferido esta palabra, pero será, como he dicho, un antídoto para estos momentos de dificultad, de estos momentos de lucha que está viviendo no Colombia, sino todo el mundo. Y vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 18 hasta el 20. Pero la palabra que vamos a comenzar a ver esta mañana como una palabra rema, una palabra poderosa, está en el versículo 20. Así que si lo quieren subir ahí, es Mateo 1:20, aunque vamos a leer desde el 18. Sandrita Marín, bienvenida, Dios la bendiga. Donato, bienvenido a estar en línea. Hoy hay una palabra de parte de Dios. Dice así las Sagradas Escrituras: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La situación de José es algo particular, porque ahí está saliendo el texto de Mateo 1:18 y el versículo clave es el 20. Es una situación bien particular. Según la tradición judía de la época, el matrimonio se hacía en fases. Entonces la fase número 1, el Kiddushin, era el matrimonio judío que se celebraba. Kiddushin quiere decir la bendición de Dios del matrimonio. Y se celebraba en la primera fase, que era el compromiso. Aproximadamente el novio podía tener 17 años, la chica alrededor de 13 años, y hacían el compromiso, pero debían de durar o duraban un año sin ellos tener vida matrimonial o vida conyugal. O sea que hacían lo que llamamos el día del compromiso. Eso normalmente lo hacían los padres. Los padres decían José, y los padres de María decían María, se casarán, y hacían como una ceremonia inicial que era la de compromiso, y luego quedaban. Por eso está ahí la palabra en las Sagradas Escrituras como la palabra desposados. Estaban desposados, estaban comprometidos, pero no tenían vida conyugal. Así que estando en esto, ya les dije que más o menos el lapso que era la tradición judía era como un año. Estando en esta situación, Dios Padre toma la decisión de elegir a María como la madre de la vida humana, de la vida terrenal, de la parte humana del Señor Jesucristo. Y la elige a ella y le comunica a ella. Pero José no supo. José no supo, y José tiene el famoso dilema que no se había casado, o sea, todavía no era casado, y ya tenía un problema de pareja. Empecé la transmisión diciendo que estos días se han aumentado tremendamente los conflictos familiares en muchos lugares, y realmente
el problema muchas veces es relación de pareja, etcétera, etcétera. Y el pobre José no se había casado y ya tenía un problema de relación de pareja. Y él dice que cuando supo que su prometida estaba embarazada, ustedes se pueden imaginar la confusión del pobre José. José dijo, Dios mío, que acudo, psicólogo, yo ya voy para psiquiatra. Y José tiene una confusión muy grande. Y José dice en últimas, toma una determinación. Y menos que José tuvo depresión, José estaba en un estado deprimido, José estaba seguramente muy triste, José llegó seguramente a sentirse decepcionado, porque él pensaba y quería a María demasiado, pero también lo que le pasa es algo muy grande. Pastor José Alberio Balanta en Cali, un abrazo, pastor. Usted sabe que lo queremos mucho. Un abrazo allí en Cali y que la mano de Dios esté en su iglesia y en su ministerio allí en Cali. Gracias por estar ahí en línea, pastor. Así que él se confunde terriblemente y estaba en esa confusión. En esa confusión, cuando dice el versículo 20, que es el de nuestra enseñanza el día de hoy. El versículo 20 dice que José dice, y pensando él en esto. ¿Quién estaba pensando? José. José estaba pensando, él había decidido irse secretamente. Había una ley judaica que él tenía que repudiar a la esposa públicamente, que él tenía que hacer todo esto, pero él decide, yo me voy en secreto, yo no la voy a difamar. Y estuve mirando la palabra, ahí está la palabra que aparece en las Sagradas Escrituras de la Reina Valera, es la palabra infamar. Y la palabra infamar significa ofender la fama o el honor o la dignidad de una persona. Eso es difamar. Y él no quería hacer esto. Así que él resuelve, Pastor Alonso Eli Flores, bienvenido a la transmisión. Un abrazo, querido amigo. Dios me lo bendiga, pastor. Y cielos abiertos sobre su ministerio, sobre su vida. Estos días el pastor ha estado trabajando mucho en muchas direcciones. Y ahí estamos trabajando por el bien de esta ciudad de Bogotá y por esta nación de Colombia. Así que él resuelve irse en secreto y ahí hay un reguero de enseñanza. Los teólogos han dicho una cosa, otros han dicho otra. Hay una buena controversia de qué realmente era lo que iba a hacer. ¿Qué había pasado con José? Si era que se había sentido defraudado, se había desconfiado de María, etc. Hay una cantidad de cosas que dicen los teólogos, pero realmente lo que quiero que nos centremos esta mañana es, José estaba confundido, José estaba deprimido, José estaba viendo el panorama del futuro con mucha desazón. Parece que se le había derrumbado sus sueños, parece que sus sueños habían perdido la razón. Entonces José empieza a tener esa desazón en su vida. Y estando él pensando en esto, versículo 20, he aquí un ángel del Señor le aparece en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. La palabra para hoy es no temas. No temas. Yo no sé cuántas personas estamos en la situación de José. Estos días confundidos, estos días con bastante desazón del futuro. Estos días bastante desazón con qué irá a pasar con compromisos económicos, con compromisos familiares, con compromisos ministeriales, con compromisos de todo índole. Pero la palabra para usted y para mí es la misma palabra que Dios mandó a través de un ángel para la vida de José. No temas. No temas. Y creo que es una palabra propicia para estos momentos. No temas. Espera en Dios. Espera en el Señor. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Nos seguirá guiando con su mano de poder. Nos seguirá fortaleciendo con su mano de poder. Y así que José, una vez
Y lo más lindo en ese relato bíblico es que luego el ángel le sigue hablando a José y le dice, no temas, José, mira, inclusive le da el nombre, el niño que va a nacer, el nombre que le debe colocar es Jesús, porque él salvará al pueblo o al pueblo de sus pecados. Le da el nombre y le da el propósito de por qué venía Jesús. Así que el Señor en estos momentos no solamente tiene nombre y fecha a tu desazón, sino que ya está firmada. Y le dice, no temas. Tu problema tiene fecha de caducidad, va a vencerse. Tiene caducidad tu problema. No temas. Este problema que estamos viviendo en el mundo entero tendrá caducidad. En el nombre de Jesús. Y Él me dice, no temas. Pero vamos a ir ahora al capítulo 10, verso 31. Vamos a hacer este trabajo del no tema hoy aquí en el libro de Mateo. Y en ese 10:31, aquí aparece. El versículo 28. Vamos a leer hay dos palabras, o sea, está la palabra que queremos extraer en el versículo 28 y el verso 31. Mateo 10, 28 y el 31. Son los donde está la enseñanza. El 28 de Mateo 10. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué dice ahí? No teman. ¿No teman a quién? Al querido Lázaro Pinzón. Qué bueno tenerlo ahí. Dios lo bendiga, Lazarito. Es un amigo de años. Osquitar Medina, Dios lo bendiga por estar ahí en línea. ¿A quién no debe temer aquí? Mateo 10, 28. Al que mata el alma, al que mata el cuerpo, dice ahí, el que mata el cuerpo. Y si fuéramos a sintetizar y realmente a ponerle nombre a esto, el temor ahorita en el mundo entero es a la muerte. Hay un temor tremendo a la muerte. Hay un virus que está matando en un solo día en Estados Unidos más de 4,000 personas. Pero hay una palabra de parte de Dios. Dice, no teman. No tema a lo que puede matar el cuerpo. Más bien témale, dice ahí, al que puede matar el cuerpo y el alma. O sea, lo que está diciendo es, tú y yo debemos estar a cuentas con nuestro Señor. Tú y yo debemos estar a cuentas con nuestro Creador. Tú y yo debemos pedir perdón de nuestros pecados por medio de la persona de Cristo que murió en la cruz. Y una vez yo esté a paz y salvo con el Señor, no debe haber ningún temor. Así que yo te animo, si no has hecho todavía una decisión por Cristo Jesús, si no has entregado tu corazón, Victoria Vargas, bienvenida a la transmisión, un abrazo, bendiciones, hija. Así que si no has hecho una decisión por Cristo, esta mañana es propicia. Cerrando esta transmisión, yo estaré orando. Y ahí tú puedes orar conmigo y aceptar al Señor como único y suficiente Salvador de tu vida. Así que ahí dice el Señor dice ahí, no temas a la muerte, no temas a la muerte física, porque realmente lo que nos espera es lo mejor. Así que si tú has tenido y al otro en línea hay una persona que ha tenido estos días miedo a morir, la palabra de Dios te dice hoy, no temas, no temas. El Señor todavía está en control de tu situación. El Señor está en control de tu situación. Pero en el versículo 31, recuerden que estamos en Mateo 10, versículo 28, y ahora vamos para el 31. A los que de pronto en su casita, después de la transmisión, qué sé yo, quieren verificar las Sagradas Escrituras. Dice, así que no teman, más valen ustedes que muchos pajaritos.
No teman, otra vez ahí. Gloria Vargas, un abrazo, hermanita allí de la ciudad de Manizales. Dios la bendiga, mi hermana del alma. La bendigo en el nombre de Jesús. Dice, no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Y lo que está diciendo ahí, yo no sé cuántos se fascinan como yo viendo la naturaleza. Pero en muchos lugares Colombia es rica en fauna y aquí hay una variedad enorme de aves, con unos colores, unos plumajes, unos tonos encantadores y en muchos países del mundo. Pero esas aves uno las mira y ve ese plumaje, ve uno ese vestido de estas aves, perfecto. Pero luego ve uno y uno dice, bueno, ¿y estos animales quién los sustenta? ¿Quién los subsidia? ¿Quién subsidia a estas aves para que mantengan ese plumaje tan bonito? Tienen que tener buena comida. Una comida equilibrada en vitaminas, minerales, aminoácidos, porque los animales son seres vivos. Y no es otra que Dios sustenta las aves. Y aquí le dice, no teman, ustedes valen más que muchas aves. Eso es lo que está diciendo ahí las Sagradas Escrituras. No teman, ustedes valen más que muchas aves. Ustedes son mis hijos. Ustedes son mis hijos. Las aves solamente son mi creación. Así que qué bendición saber que el Señor tiene cuidado en estos momentos de dificultad, en estos momentos de pandemia. Dios tiene cuidado de nosotros. Y la palabra para hoy es no temas a que no vas a tener. Dios irá a colocar la provisión en todos los aspectos. En todos los aspectos estará. No temas, yo estoy ahí. No temas, ustedes son mis hijos. Jairito Maecha, bienvenido a la transmisión. Un abrazo, hijo, Dios lo bendiga. No temas, no temas. Gloria al Señor. Vamos a ir ahí en el mismo capítulo, en el mismo libro de Mateo, al capítulo 14, verso 27. Un poquito más adelante, Mateo 14, 27. Aquí hay una situación. Vamos a leer un poquito el texto para que entremos en qué pasó en esta situación. Leamos el texto, dice así, hasta llegar al versículo 27. Entonces vamos a leer desde el versículo 22 de Mateo 14. Dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos que entraran a la barca e ir delante de él a la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento era contrario. La situación era de un oleaje alto con un viento contrario. Tal vez tu viento estos días ha sido contrario. Tal vez mi viento estos días ha sido contrario, pero espere porque al final es el mejor. Sigue diciendo, mas a la cuarta vigilia, ya avanzada la noche, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se asustaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué les parece este versículo 27? Tengan ánimo, yo soy, no teman, no teman. Dice que Jesús se había quedado orando y él se metió tanto en la oración
que cuando se dio cuenta a sus discípulos, como él los había hecho, vayan adelante, se habían ido. Y cuando Jesús vio ya la barca iba mar adentro, ya iba lejos. Él había pasado mucho tiempo en oración. Entonces no quedó otra sino usar lo que Dios sabe hacer, lo sobrenatural. Lo que Dios le gusta hacer, lo sobrenatural. Dios le fascina hacer lo sobrenatural. Yo hago lo posible, pero Dios hará lo imposible. Si quiere, escríbalo ahí. Yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Y entonces Él viene caminando sobre el mar. ¿Cierto? Los discípulos, cuando lo ven caminando sobre el mar, dice que además había un problema en el mar porque el viento era contrario y eso era, al ser contrario iba llevando la embarcación a inversa y tenían lucha con el viento. Siempre en los momentos difíciles es que aparece la mano de Dios. En los momentos difíciles aparece la poderosa mano de nuestro Señor haciendo milagros. Y entonces aparece, se viene caminando sobre el agua Jesús. Y ya usted y yo podemos ponernos a pensar si usted no se hubiera asustado o si yo no me hubiera asustado. Seguramente que sí, porque no es muy usual, no es muy usual que alguien camine sobre el mar normalito sin hundirse. Y entonces dice que ellos dieron voces de miedo, dice ahí la Biblia. Ellos dieron voces de miedo. Yo me imagino, ¿se puede imaginar la gritería que se formó en ese barco? ¿Se ven esos hombres de barba en pecho? ¿Cierto? Pero gritando de miedo. Dieron voces de miedo. ¿Y sabe qué decían? ¡Un fantasma! Seguramente en esta transmisión algún niño me va a ver. O en YouTube, cuando subamos esta enseñanza, algún niño la va a ver. Pues no le tenga miedo a los fantasmas. Esos no existen. No existen. No le tenga miedo a los fantasmas. Usted que es adulto, el diablo le ha querido montar en su vida fantasmas. No los crea. No crea a los fantasmas. Dios está al control de las olas. Así que ellos empiezan a gritar, ¡un fantasma! Y dan voces de miedo. Pero quiero que miren cómo los aborda Jesús. ¿Cómo aborda Jesús a sus discípulos? Y cómo les dice, tened ánimo. Es la primera palabra que aparecía ahí. Tened ánimo. Yo no sé cómo está su estado de ánimo hoy, pero quiero decirle de parte de Dios que Él le dice, tenga ánimo. Tenga ánimo. Tenga ánimo. Levante ese ánimo. Levante esa vida. Tal vez usted dijo, hoy no, yo como que hoy no me baño, como que hoy... Levántese, actívese, ¿cierto? Estos días están dando muchas pautas a los que estamos en casa, que somos todos, hacer alguna actividad física, hacer un poquito de ejercicio, tomar algunas normas de tener una minuta del día, lo que va a hacer durante el día, activarse, no estar esta persona. Merceditas Miriam Pérez, bienvenida a la transmisión, un abrazo, Dios la bendiga. Entonces estos días dan muchas pautas. Pues yo le digo lo mismo que dice aquí la palabra de Dios, tenga ánimo, levántese ánimo, no permita que el ánimo se caiga estos días, no permita que sus defensas se le bajen, porque cuando usted se pone en esa actitud, se le bajan las defensas. Recuerde que no hay terapia más hermosa en la vida que reír. Por eso la Biblia dice, el corazón contento constituye buen remedio, dice la Biblia. Entonces le dice la primera palabra, tengan ánimo. La segunda palabra que está ahí en Mateo 14, 27 es yo soy. Y es como si el Señor Jesús estuviera plantando su firma. Yo soy. O sea, yo, el creador también, según el libro de Génesis, el creador de la tierra y del mar, es el que les está diciendo, no teman. Yo soy, es como la firma que da
la persona de Jesús. No teman, yo soy. Y cierran. Tengan ánimo, yo soy, y cierran con la palabra no temáis. Esa es la cereza del ponqué. No temáis, no teman. Otra vez, en otra circunstancia diferente a la primera fue con José, luego con sus discípulos también, y aquí otra vez aparece con sus discípulos diciéndoles, no teman, no teman, no teman, yo estoy al control, no teman. Vamos a ir al capítulo 17, verso 7, 17:7, ya llegamos ahí, 17:7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántense, no teman. Pero ¿qué había pasado? ¿Por qué Jesús nuevamente aparece a sus discípulos y tiene que decirles, muchachos, yo estoy aquí, no teman? Voy a leerles el versículo 5 para llegar ahí al 7, para saber qué había pasado. Mientras aún hablaban, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué tuvieron? Gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no teman. Estaban allí reunidos los discípulos, estaba el Señor orando y dice que hubo alguna situación sobrenatural. Si haber andado sobre el mar era sobrenatural, aquí había habido otra sobrenatural. Porque Dios, ya dijimos, se complace y Él se mueve en sobrenatural. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Dios se mueve en lo sobrenatural, nosotros nos movemos en lo natural. Pero para entender a Dios tenemos que entender lo sobrenatural. Amén. Aprender a entender o creer para poder entender lo sobrenatural. Y aquí ahí reunidos, había pasado un episodio bien importante cuando dice que desde una nube de luz se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Los discípulos estaban acostumbrados a escuchar a Jesús, a oír a Jesús, sus enseñanzas, sus prédicas. Estaban enseñados a escucharlo en todas sus dimensiones, en las bienaventuranzas, en el sermón del monte allí, todo esto lo habían escuchado, ellos sabían, pero no habían escuchado una voz desde una nube luminosa, desde que hablara de Jesús. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Podía ser otra relación, sino que la voz del cielo mismo diciendo, Él es el enviado, Él es el Salvador, Él es el Señor quien vendría a morir por los pecados. Pero a ellos, a escuchar esto, se aterrorizaron. Dice que les dio mucho temor, y dice que pusieron su rostro contra la tierra. O sea, fue un susto muy terrible, porque ellos no habían tenido contacto con lo sobrenatural. Solo habían visto, habían andado, habían hecho una rutina de la vida terrenal, de la vida natural, pero lo sobrenatural los asustó. No puede que nos asuste a nosotros lo sobrenatural. Si usted es hijo de Dios, debe andar en lo sobrenatural. Y entonces el Señor tiene que intervenir como siempre. Tiene que intervenir y les dice, levántense. Ahí hay otra palabra que antecede a la palabra no teman, que es la palabra levántense. Y les dijo, levántense, no teman.
Qué hermoso, ¿no les parece? Levántense, no teman. Otra vez aparece el Señor con el no teman, dando a entender que nosotros, como dice en alguna otra parte de las Escrituras, por fe andamos, no por vista. No por vista. Nosotros somos ovejas de su prado, dice la palabra. Así que nosotros realmente dependemos de Él. Ni un cabello cae por tierra sin que Dios tenga control. Esto dice la palabra. Luego dice el Evangelio de Juan: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que ese es el Señor de la Biblia. Y vamos a cerrar, creo, esta palabra no teman en el capítulo 28, verso 10 de Mateo. Esta fue una maratón de esta mañana dominical a través del Evangelio de San Mateo. Pero vamos a encontrar mucho más no temas en otras partes de las Escrituras, pero hoy nos centramos en esta parte. Dice así la palabra de Dios: su aspecto como de relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Estamos en Mateo 28, pero fuimos primero al versículo 5. Mateo 28, 5, no teman. ¿Y qué estaba pasando? Como siempre, las mujeres marcando la pauta. Y ellas van allí muy temprano al sepulcro donde había sido sepultado, o había sido colocado o puesto el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que había habido un terremoto y había movido la piedra. Era una roca muy grande la que tapaba. Esa era la cultura. Él había sido colocado en un sepulcro labrado en piedra, y una gran piedra había sido puesta o rodada para que tapara la boca de esta sepultura. Así que dice que un terremoto había movido la piedra, y un ángel del Señor se había sentado sobre ella. Así dice ahí el libro de Mateo. Y luego dice que los guardas, que habían colocado guardas para que no fueran a ser robado el cuerpo. Había todo un dilema con el cuento de que Jesús era un falso profeta, los que eran contradictorios a él, etcétera, etcétera, y decían que no querían que se robaran el cuerpo. Y habían colocado allí guardas armados o soldados allí. Y dice que ellos estaban temblando y como muertos. Así dice la Reina Valera, las Sagradas Escrituras, como muertos, o sea que quedaron fundidos. Y en esas estaban ahí las mujeres. Y dice que un ángel con su vestido resplandeciente les dijo a ellas: mujeres, no teman. Ustedes están buscando aquí al que fue crucificado, ¿verdad? Y luego les sigue diciendo: no, vayan, avísenle al resto de los discípulos que él va camino a Galilea a encontrarse con ellos. Así que qué lindo, ¿no? Esta aparición a estas mujeres. Otra vez Dios envía un ángel con un mensaje. Manda un mensajero con un mensaje concreto. No temas. No temas. Ellas jugaban en el equipo de Jesús. Ellas eran parte de su equipo, eran parte de las que habían creído a las enseñanzas del Señor, era parte de aquel equipo que había lavado sus pecados en la sangre del Cordero de Dios, era parte de las que habían reconocido el señorío, el sacrificio de Jesús en la cruz. Y si tú y yo hemos hecho esta convicción de reconocer al Señor, no debemos temer. Pero mira el versículo 10. El versículo 10. Entonces Jesús le dijo: no temas,
id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Estas mismas mujeres van a hacer lo que el ángel les había dicho. Y dice ahí las Sagradas Escrituras que yendo de camino, les sale Jesús al encuentro. Y claro, ella dice que fue temor, dice que se abrazaron a sus pies, dice ahí el texto, y él lo que le dice es: no teman, yo ya resucité, no teman, yo no me quedé en la tumba, no teman, yo estoy otra vez al control de todo. Yo he resucitado para ponerme al frente de la situación. Yo he resucitado para ponerme al frente de lo que haya que hacer. Esa es la palabra que hoy tiene Dios para nuestras vidas. Esa es la palabra que Dios tiene hoy para nuestros corazones. No temas, yo estoy ahí. No temas, yo estoy ahí. Amén. Quiero cerrar esta mañana orando. Quiero orar por los que están ahí en línea. Quiero orar por los que sé que recibieron esta palabra y que fue una bendición a su corazón y que seguramente la van a tener como un eslogan para todos estos momentos difíciles. No temas, no temas. Así que voy a orar. Y si hay alguien que quiere aceptar, no ha hecho las paces con el Señor y necesita en su corazón y ya ha entendido que para que ese temor desaparezca al 100% necesita hacerse amigo de Dios, ore conmigo. Voy a orar primero por las personas que van a reconocer a Cristo como Señor y Salvador, le van a pedir perdón de sus pecados y luego cerraremos orando por toda aquella persona que está en línea y que necesita que Dios le ayude para que el temor desaparezca. Padre, te oramos en esta mañana. Te bendecimos, Señor, por cada persona que ha estado en esta transmisión y cada persona que irá a llegar esta transmisión a través de YouTube. Señor, repita conmigo, si usted tiene a bien y quiere reconocer a Jesús como Señor y Salvador, repita conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que necesito la salvación a través de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz. Yo reconozco que ese sacrificio en la cruz fue por mi pecado, que Él cargó, que Él pagó lo que yo no podía pagar. Así que acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Le entrego mi vida, le entrego mi corazón. Borra mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te ruego, Señor, que desde hoy yo pueda ser llamado tu Hijo y yo te pueda llamar a ti como mi Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora oro, Señor, por cada persona que ha visto esta transmisión. Si hay temor en el corazón de alguna persona, en el nombre de Jesús, todo temor se debe de ir porque el Señor está al control de todo. Aceptamos esta palabra dada, recibimos esta palabra dada en el nombre de Jesús. Ordeno a mi alma, ordeno a mi corazón grabar esta palabra para todos estos días de dificultad y cualquier situación que venga en el futuro. No temas, el Señor está conmigo, el Señor está contigo. Así que un abrazo, Dios te bendiga, espero la palabra haga eco en su corazón y no se olvide, no temas. Será hasta nuestra próxima transmisión. Dios lo bendiga.